Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que cada semana realizamos junto a Rodrigo Mellado en la producción. Estados Unidos y Venezuela vuelven a colocarse en el centro del tablero global. El presidente Donald Trump ha dicho que ya tomó una decisión sobre la acción militar en contra del régimen de Nicolás Maduro, aunque no ha revelado todavía cuándo se realizará. Y mientras la Casa Blanca mantiene el suspenso, los movimientos navales y las operaciones encubiertas en el Caribe aumentan también la sensación de que algo inminente va a ocurrir. Esto no es solo una disputa geopolítica, es el choque directo entre un gobierno autoritario, el de Venezuela, y la nueva doctrina de combate al narcotráfico que la administración de Donald Trump está empujando con fuerza. Y a esto se suma la polémica que golpea el corazón del periodismo internacional. La BBC reconoció haber editado de forma engañosa una entrevista de Trump y debió pedir disculpas. Para algunos un error humano, para otros un síntoma de la profunda crisis de credibilidad que viven los grandes medios públicos en tiempos de polarización. ¿Quién controla el relato cuando incluso los gigantes del periodismo tropiezan en algo tan básico como la edición honesta? Y mientras Washington y Londres se enfrentan en el terreno simbólico, en México se está liderando una batalla distinta. La generación Z contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Miles de jóvenes marchando, protestando o denunciando la falta de oportunidades y un poder político que sienten lejano, ajeno, desconectado. Un mensaje que se repite en todo el continente. Las nuevas generaciones ya no están dispuestas a mirar desde la galería. Exigen participación, transparencia y dignidad. Y fíjese que los tres escenarios son distintos, pero tienen un mismo hilo conductor: la crisis de confianza. Claro, confianza en los gobiernos, confianza en los medios, confianza en las instituciones. Y cuando esta confianza se rompe, el vacío lo llenan la incertidumbre, la polarización y la calle. En un mundo donde las decisiones se toman cada vez más rápido, los errores se pagan cada vez más caro y la pregunta, por supuesto, es inevitable. ¿Estamos preparados para lo que viene? Vamos de inmediato al segundo bloque de este programa con la entrevista al senador mexicano, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, senador de los Estados Unidos mexicanos, presidente del histórico partido el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, con quien estaremos hablando justamente de las protestas al gobierno de Claudia Sheinbaum y también cómo ha visto la realidad en nuestro país. Bueno, y vamos a la entrevista en profundidad. El día de hoy nuestro invitado de esta jornada es el senador mexicano, presidente del PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, el senador Alejandro Moreno Cárdenas. Senador, bienvenido aquí a nuestro programa. Gracias, Cristian, gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio y en este bellísimo país, Chile. Una entrevista que además aparece disponible, ¿cierto?, en YouTube, por lo tanto esperamos que también usted la distribuya en sus redes sociales y pueda tener un alcance diferente en México, que son tantos mexicanos, son 200 Así es. Millones. Mira, ahorita ya en el censo, bastante, 130 millones. Y obviamente, primero agradecer la oportunidad. México y Chile tienen lazos históricos, culturales, sociales, de hermandad. Entonces yo siempre muy contento de estar en este extraordinario país de mujeres y hombres con carácter y con mucho temple y determinación. Yo cuando hacía la preparación de la entrevista buscaba su nombre, lo conversamos algo fuera de cámara también, pero le contaba que en nuestro país se acostumbra a ocupar el apellido paterno y materno, en el caso de usted, Alejandro Moreno Cárdenas, pero todos lo conocen por Alito. Sí, mira. No, una indiscreción decirle Alito. No, te diría que en México es un sobrenombre, como decimos, de afecto, de cariño, de cercanía. Mi hermano desde muy chico me decía Alito porque no podía decir Alejandrito, entonces todo el mundo me dice Alito. Yo he tenido oportunidad en México en distintos espacios de ser 12 veces candidato a diferentes cargos de elección popular, ya sea de mayoría, de representación. Por cierto, siempre los he ganado. Sí, pues. Y senador, siempre aparece el sobrenombre. Diputado. Sí, aparece el sobrenombre Alejandro Alito Moreno. Mire, eso no se requiere un cambio legal como en Chile, lo hablábamos fuera de cámara. Así que
Alito. No, Alito. Alejandro Moreno. Todo el mundo me dice Alito, Cristian. Cuénteme cómo ha sido su experiencia. Usted viene encabezando también la COPAL. Vamos a hablar de ella en algunos minutos más, pero en torno a lo que es la elección de nuestro país, la misión institucional por la cual vino. Después vamos a hablar de México, de Estados Unidos, pero ¿a qué se debe su presencia en nuestro país? Primero venimos a acompañar a ese trabajo que hace la COPAL a nivel internacional de conformar misiones de observación electoral en toda América Latina, principalmente, lo hemos hecho también en Europa. Y en el caso de Chile, no lo tiene, digamos, institucionalmente el órgano electoral, que por cierto es un órgano electoral autónomo, con prestigio, con mucho compromiso con la democracia, del CERVEL, que ha sido un órgano que es garante del proceso político democrático en México y entonces, y en Chile. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de esos órganos institucionales, serios, responsables, que garantizan que la voluntad ciudadana sea la que se tome en cuenta y se decida en una jornada electoral. Hoy venimos a acompañar, aquí tenemos partidos políticos con los que tenemos relación, digamos, institucional por los temas democráticos, y venimos a observar la elección, a acompañar la elección, cómo se llevaría esa primera vuelta en Chile, una elección como siempre con pasión, con ánimo, pero lo importante del pueblo chileno, de las autoridades, de los órganos públicos y sobre todo del CERVEL, a quien le reitero un extraordinario reconocimiento desde el ámbito internacional. Los chilenos estamos muy orgullosos, de izquierda o de derecha, del servicio electoral. Sabemos que es una joya nuestra. Porque eso garantiza que se respete la voluntad ciudadana y observamos eso. Por eso queríamos estar aquí, ver las propuestas que presentan candidatas y candidatos, dejar claro que el compromiso de nosotros es cómo vamos mejorando y consolidando los procesos democráticos en participación política, desde que se emite la boleta electoral, cómo se construye la boleta electoral, cómo se distribuye la boleta electoral, la representación en los centros de votación, si hay partidos políticos, si lo organizan los ciudadanos, o sea, todo esto nos permite ir aprendiendo en los procesos políticos electorales y en Chile vimos una gran civilidad. ¿Qué le pareció? Una enorme responsabilidad, porque si bien hay pasión, hay ánimo. Así son las campañas políticas. Yo creo que cuando se emite el voto, que es libre de las y los ciudadanos, por cierto, no en todos los países, ahora en esta elección que se tuvo aquí en Chile en el 2025, en primera vuelta, el voto es obligatorio y en muchos países el voto no es obligatorio. Entonces eso también marca una etapa de participación política, de responsabilidad ciudadana y donde también se van contemplando factores de esa parte de la sociedad que muchas veces no participa y al tener el voto obligatorio tiene que participar y tiene que tomar una decisión. Entonces, en términos generales, te diría, con enorme respeto, venimos a acompañar el proceso, a ver el proceso, el desarrollo del proceso, una jornada tranquila, una jornada en paz. Tuve la oportunidad de estar en el Estadio Nacional y en otros lugares. Principal recinto de nuestro país. Una enorme participación de chilenas y chilenos, jóvenes, adultos mayores, mucha gente participando. Entonces, yo creo que fue una buena jornada electoral. Reconocemos a quienes participaron en este proceso de primera vuelta. Y bueno, pues ya hoy Chile tiene dos chilenos que habrán de participar en la segunda vuelta, que es José Antonio Kast y Janet Jara. Y bueno, pues serán las y los chilenos que habrán de decidirlo en la próxima quincena de diciembre. Senador, pero ya que empieza, ¿cierto?, a entrar en política, sea quien sea, sin manifestar una opinión a favor o en contra, está claro que tanto José Antonio Kast como la señora Janet Jara representan posturas políticas diametralmente diferentes. Uno es de derecha, se ha llamado, ¿cierto?, extrema derecha, ok, a una derecha, más a la derecha de la derecha tradicional, y la otra es una candidata del Partido Comunista que se ha señalado que es una anomalía en el mundo, ya que
presidente democráticamente electo comunista no hay en el mundo. Por lo tanto, sea quien sea, va a representar un sector político bien diferente. ¿Cómo ve usted que Chile haya llegado a esta polarización? Mira, hay una participación siempre, digamos, de los políticos en este tiempo, en estos momentos, te hablaría de los últimos 20 años, de generar polos, de contrastar de manera cruda, ácida, muy clara. La polarización muchas veces lo que quiere quien lo hace es diferenciarse tajantemente de un proyecto en el que no comparte. No es solo lo que ha sucedido hoy en Chile, que ha habido polarización de propuestas con distintos candidatos, ha sucedido en Brasil, en Francia, ha sucedido en muchas partes del mundo. Lo que yo estoy convencido y lo que debe de pensarse siempre es cuál es el mejor proyecto de país para Chile. Las y los chilenos habrán de decidir en segunda vuelta cuál es el proyecto de país que quieren. El proyecto de país que represente crecimiento, desarrollo, seguridad, paz, armonía, tranquilidad. Y esos los chilenos habrán de analizar las propuestas de campaña que han tenido tiempo para hacerlo, pero también los candidatos para tener campañas de otras chilenas y chilenos que han presentado propuesta y que lo que los ciudadanos quieren son resultados. Los ciudadanos están hartos de los políticos que prometen y no cumplen. Los ciudadanos están hartos de que no haya resultados. ¿Qué quieren los ciudadanos? Seguridad. ¿Qué quieren los ciudadanos? Que haya crecimiento económico. ¿Qué quieren los ciudadanos? Que haya empleo, que haya salud, que haya educación. Entonces, Chile es uno de los países que ha tenido avance, crecimiento económico en los últimos 30 años. Han dado pasos sólidos a consolidar una democracia donde hay una enorme participación y eso es lo que más tienen que aquilatar los chilenos, ¿no? Porque la democracia no solo se construye, se cuida. Fíjese que cuando hacíamos la pauta de temas que le íbamos a consultar, Rodrigo Mellado, que es nuestro productor, me dijo, bueno, viene el senador mexicano y México está haciendo noticia justamente este fin de semana, mientras nosotros estábamos votando. En México había una protesta, una movilización política que se viene replicando en varias partes del mundo, esta famosa generación Z. Si usted nos puede explicar qué ocurrió en México este fin de semana y estas protestas multitudinarias que vimos. Mira, te diría, Cristian, con tristeza, es terrible lo que pasa en México. Nosotros en el PRI gobernamos en 2 ocasiones por más de 75 años. Somos un partido político que, como todos, ha cometido errores, pero que nosotros tenemos experiencia, tenemos capacidad, damos resultados y sabemos gobernar. Y esa es la democracia, la alternancia, el poder pensar distinto, presentar proyectos distintos. Y nosotros siempre seremos una oposición crítica, firme, pero queremos lo mejor para México. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay un enorme descontrol, no solo lo digo yo, lo dicen todos los medios internacionales, incluso el propio gobierno de Estados Unidos, no una vez ni 2, 4 veces ha hecho señalamientos que el gobierno de México tolera la participación del crimen organizado. Los cárteles del crimen organizado tienen control sobre zonas en nuestro país. Entonces no se puede permitir un pacto entre el gobierno y el crimen organizado, porque entonces damos pasos a lo que ocurre en Venezuela, a las narcodictaduras terroristas comunistas que no se pueden permitir. Y hoy lo que nosotros estamos construyendo es una alternativa distinta, porque se tiene que escuchar y se tiene que tener tolerancia y se tiene que siempre abrir canales de participación. Lo que sucedió en México con esta protesta, con todo el legítimo derecho que tienen los jóvenes de protestar, sin convocar a la violencia, pero de protestar, de expresar sus ideas, el gobierno, lejos de escuchar, lejos de poner propuestas, sentar mesas de diálogo, lo que hace es reprimir, es perseguir, es ser intolerante. Y entonces, por eso es un desastre. Miles, cientos de miles de jóvenes marcharon ayer en nuestro país para exigir combate al crimen organizado, para exigir respeto a sus derechos, para exigir un gobierno eficaz y eficiente. No hay medicamentos en México, no hay una política que incentive el crecimiento y el desarrollo, Cristian, pero lo que sí hay es un control absoluto del gobierno. Desde que llegó Morena al gobierno, se rompió el régimen democrático.
Sí saben que en México ahora tomaron esta decisión temeraria de elegir a los jueces, a los magistrados. Entonces corrompieron el Poder Judicial. En México, por ejemplo, imagínate, los criminales, los narcotraficantes, postularon a abogados que los defendían a cargos de jueces y magistrados. Y en esta simulación que hubo, destruyeron el Poder Judicial. La participación para elegir el Poder Judicial fue del 9%, Cristian. 91% de abstención. Entonces el gobierno que quería controlar el Poder Judicial. Y en México es a todas luces abierto el pacto que tiene el gobierno con el crimen organizado. Porque este no es un tema de detener o meter capos a la cárcel o extraditarlos a Estados Unidos. No, es el tema de que los políticos de Morena que protegen el crimen organizado sean investigados y sean sancionados. El senador hace referencia al Morena, puede que sí, no todo el público chileno esté... Es el gobierno. Asociado, es el Movimiento Revolucionario Nacional. Es el Movimiento de Regeneración Nacional. Creado por Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Y claro, usted menciona al gobierno. Acá en Chile se vivió una oleada feminista, el 2018 fue mundial, y se destacaba mucho la llegada de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Hacían similitudes, recuerdos de Michelle Bachelet. ¿Cómo ha sido su administración en estos meses? Y le hago yo un comentario editorial del cual me hago cargo. Para mí como que AMLO no se haya ido, porque Claudia Sheinbaum llega, ¿cierto?, con la impronta de ser mujer, pero como que ha continuado López Obrador sin estando, como que no se notara que llegó. Si no hubiera sido por este acoso sexual que vivió, que también lo comentamos la semana pasada acá, de México no sabemos mucho de su presidenta. Mira, yo te diría, Cristian, que lo importante de un gobierno son los resultados. Un político se mide por los resultados. La política ni es de edad, ni es de género, sino es de capacidad. Y en el caso de Chile o de México, ¿qué necesitamos? Políticos que den resultados, políticos que resuelvan los temas de nuestro país. Y para eso están las cifras y los indicadores. Y tú puedes medir un gobierno de resultados o de no resultados para la gente, y la gente debe evaluar. Primero te diría, el PRI, cuando entregó el gobierno a López Obrador, porque ganaron la presidencia de la República, nosotros entregamos un país con un crecimiento de 2.5%, con generación de 4.3 millones de empleos en 6 años, con un apoyo a jóvenes emprendedores de 4.8 millones. Entregamos entre las 15 economías más sólidas del mundo y entre los 10 países de fuerza y potencia turística a nivel global. Ese país le entregó un gobierno priista a estos cínicos y corruptos de Morena. Hoy, ¿qué tenemos? Cuando el tema, Cristian, es un tema de seguridad en toda la región, no solo en México, a nivel hemisférico, a nivel global, el tema de migración y el tema económico. Tú tienes en México un promedio diario en los últimos años, porque maquillan las cifras, de más de 82.5 homicidios diarios. 82.5 homicidios diarios. Una población de 200 millones. Imagínate nada más un dato por cada 100,000 habitantes. Hay un estado, por ponerte un ejemplo, el estado de Sinaloa, que en los últimos 6 meses, solo ese estado ha tenido más de 2,200 homicidios, más de 2,000 desaparecidos. Han asesinado a 62 niñas y niños y han cerrado 1,500 pequeñas y medianas empresas. Es un desastre lo que ocurre en la seguridad. Entonces, hoy lo que ocurre en México es que no hay gobierno, que es un estado que no tiene capacidad, que es un estado que no tiene experiencia, porque no hay un solo resultado. Y esa tan ansiada llegada de la presidenta de la República en su momento es el fracaso más grande que ha tenido México. Pero fue electa con más de 60%. Sí, pero ¿qué pasa muchas veces en la participación? Para eso es la democracia, para decidir. Por eso lo que hay que pensar siempre a la hora de tomar una decisión
porque la democracia es la democracia y se tiene que respetar el voto de la gente. Pero ahí es donde el ciudadano entra en el análisis. Porque muchas veces, Cristian, las elecciones se están ganando con las emociones. Las elecciones se están ganando con propuestas que pueden parecer atractivas, que van a tener solución, pero que viablemente no son posibles. Entonces el ciudadano tiene que tener razones a la hora de emitir su voto. ¿Quién me garantiza que se va a resolver el tema de seguridad? ¿Quién tiene la mejor propuesta? ¿Quién tiene el mejor proyecto de país? Porque hoy las campañas políticas, no solo en México, en cualquier parte del mundo, están diseñadas para generar la emoción, para generar la empatía con el elector, más allá de la razón. Entonces, muchas veces las propuestas son propuestas desproporcionadas y muchas veces, como en México, las propuestas populistas, porque el populismo no es ni de izquierda ni de derecha, el populismo no tiene ideología. El populismo hace propuestas fuera de sí, descabelladas, que cuando se llega a un gobierno no se pueden implementar. Entonces, lo que ocurrió en México, tristemente, fue una mayoría importante de votos por una razón, porque Morena tiró, dilapidó miles de millones de pesos. López Obrador estuvo inmerso en la campaña política, violando la ley sistemáticamente, haciendo campaña a favor de sus candidatos, y obviamente en 6 años el pacto con el crimen organizado, Cristian, pues la gente en México tiene miedo. Por darte un dato, en los últimos 7 años han habido más de 1,000 asesinatos de candidatas, candidatos y políticos vinculados al trabajo público en México. No, si usted lo decía, y eso es un desastre. Hablaba de Ciudad Juárez, ¿no? Cuando uno ya empieza a hacer comparaciones, por ejemplo, tal localidad de Chile es como que fuera Tijuana, desgraciadamente es que eso ya ha permeado, ¿cierto?, sus fronteras y ha generado una exportación de una imagen que no es negativa o sea, que no es positiva, muy negativa de México. Me llama la atención, y disculpe que siga con Claudia Sheinbaum, pero fue noticia este acoso sexual, pero al ver las protestas de la generación Z que decían fuera Morena, fuera Sheinbaum, muchos dijeron, yo hice el comentario acá, de hecho lo tengo en mis redes sociales, y me dijeron desde México, me escribían que se estaba desviando la atención. ¿Se puede? Sí, mira, yo te diría con mucha responsabilidad, Cristian, para cerrar este comentario de lo trágico para el gran auditorio aquí con el pueblo chileno. Imagínate nada más que en México en los 2 últimos años han habido más de 70,000 homicidios. Hay más muertos en México que en Siria, que en Ucrania, que en Gaza. O sea, imagínate nada más la dimensión que hay. Por eso el pueblo chileno tiene que apostar y exigir los resultados y las propuestas en seguridad, en economía para fortalecer el empleo, la capacitación, la preparación de jóvenes, y en trabajar en su ámbito internacional comercial para ser un país geopolíticamente abierto al mundo, de intercambio y de oportunidades para todos. Yo, con lo que señalas, a ver, primero, es una enorme irresponsabilidad lo que sucedió en ese hecho partiendo por seguridad. Para empezar. No, pues imagínate nada más, es una enorme irresponsabilidad que una persona pueda llegar, porque llegó de esa manera, y démoslo y lo condenamos. Nosotros siempre condenaremos cualquier acto contra mujer, indistintamente, violencia política, lo que ocurra siempre lo condenaremos. Pero también, ¿cómo puede ser posible que el Estado mexicano permita eso, el propio gobierno? Entonces, es un mensaje muy complicado, porque ahí pudo pasar cualquier otra cosa. Acababan de asesinar hace unos días a un alcalde con toda la seguridad del Estado mexicano, imagínate, y lo asesinaron. Por cierto, en ese estado, el 7º alcalde asesinado. Por ello, la violencia en México está desbordada, y las protestas que se han dado es las protestas por falta de resultados. No hay capacidad en el gobierno de México, es un estado fallido, no hay integración. Tú tienes, porque para nosotros es muy importante el tratado comercial más importante del mundo, que es negocio para nosotros en el mundo, es el tratado
el TEMEC, el Tratado de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, porque ha sido negocio para México, nos ha generado empleo, oportunidad y crecimiento. Y hoy el propio gobierno de Estados Unidos, que es un socio, vecino, aliado nuestro, que está exigiendo en el tratado comercial responsabilidad, certeza jurídica, respeto al Estado de Derecho y que haya paz, armonía y tranquilidad. Entonces tú tienes al gobierno de México señalado desde el gobierno de López Obrador que está vinculado a los cárteles transnacionales del crimen organizado, como los cárteles venezolanos, que también sucede aquí en Chile, y como ha sucedido que han impactado en las drogas sintéticas, el fentanilo, el lavado de dinero. Entonces, hay una gran crisis de confianza en México, tristemente, porque hay que decirle al pueblo chileno que fueron los gobiernos priistas, los gobiernos nuestros, quienes construyeron con Estados Unidos y Canadá los dos tratados comerciales. El de 1994 y el de 2018 fueron dos gobiernos priistas quienes hicimos los tratados comerciales. Hoy México tiene 50% de aranceles al acero, al aluminio, al cobre. Hoy hay 25% a los productos que no están en el TEMEC. O sea, no hay una política internacional, una política exterior seria, y yo creo que Chile tiene una gran oportunidad para fortalecer, para dar pasos a temas fundamentales. ¿Qué quieren los chilenos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que se resuelva el tema de seguridad, que haya crecimiento, desarrollo económico y que haya una vinculación de un país que hoy puede ser ejemplo en la región. Usted, senador, estamos con Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, como lo conocen en México, senador de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, es el nombre correcto. Así es. Presidente también del PRI, un partido histórico, ¿cierto? Gobernó ese país más de 75 años, por lo tanto, estamos conversando de la relación, ¿cierto?, de Estados Unidos con México, la relación con Chile y obviamente en el continente. Usted acaba de hablar del narco y la política en México, toda la violencia. Acá estamos como recién llegando a conocer lo que puede ser el crimen organizado, el Tren de Aragua. Mucho tiene que ver la situación de Venezuela, cómo han llegado, cómo hemos importado delincuentes y delitos, tanto de Colombia como de Venezuela. ¿Cuál es la relación que ustedes comenzaron a ver entre el narco y la política en México, el crimen organizado, y cuáles son las recomendaciones que podría darle a Chile? Primero, el tema se tiene que abordar. Se tiene que abordar y se tiene que hablar. Y se tiene que tener una estrategia importante de seguridad, de inteligencia, de cooperación, de tener los instrumentos necesarios para garantizar que las y los ciudadanos tengan paz, armonía y tranquilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Garantizarle eso, la seguridad a las y los ciudadanos, la seguridad personal, la seguridad propia de cada uno de los ciudadanos en el día a día y la seguridad en su patrimonio, la seguridad en el entorno para que pueda haber armonía, paz, desarrollo, crecimiento. ¿Qué no se puede permitir? Que se arraigue el crimen organizado. El crimen organizado se combate y se combate de distintas formas, no solo desde el ámbito de la seguridad. ¿Cómo se combate? No solo con más leyes, leyes eficaces, penas firmes, una política de colaboración y cooperación con distintas agencias nacionales e internacionales para tener inteligencia. Inteligencia es la información precisa, clara, colaboración internacional, porque hoy el crimen organizado es transnacional, es internacional, y no solo habla carteles locales, hay carteles internacionales que participan muchas veces en los países y que hay que combatir de manera clara. Hay que combatir el sistema financiero de lavado de dinero que utiliza el crimen organizado para mover los recursos en el mundo, y una política de salud también que combata el tema de las drogas. Y obviamente se necesitan policías bien preparados, bien equipados, bien formados, pero sobre todo bien pagados. ¿Y está hoy día en esa situación México? México ¿Se ha hecho bien el trabajo? ¿No? No lo han hecho, yo te diría, porque hay que hacerlo con hechos, más allá de los dichos. Se tiene que ver cuando se construye el presupuesto, que haya recurso para que haya coordinación. Por ejemplo, en México, en los 3 órdenes de gobierno,
a nivel nacional, a nivel federal, en los estados, en los municipios. Tiene que haber coordinación entre todas las policías, los cuerpos encargados de impartir el trabajo de seguridad, de capacitar. Y lo que deben de apostar en Chile, como lo hemos hecho en México, es que la seguridad no tiene color y no tiene partido. En la seguridad deben de participar todos. Y todos deben de abonar, todos deben de poner para que no solo, como lo hemos dicho, tenga mejores políticas públicas, más iniciativas, no, que tengan presupuestos el propio gobierno, que participe la sociedad, que participen las organizaciones. ¿Y están los recursos? ¿Se han entregado los recursos ustedes, En senador? México se redujeron los recursos, ese es el tema. Claro, entonces no hay un compromiso de la gente de Morena, del gobierno de Morena, por resolver el tema de seguridad. Y también la seguridad pasa por generar buenos empleos, por preparar a los jóvenes, por impulsar políticas públicas de formación, de crecimiento, de desarrollo. Entonces es un plan integral, pero se tiene que resolver porque lo que deben de cuidar mucho es no exportar, o en el caso de ustedes, importar la cultura del crimen organizado, porque entonces empiezan los temas de tener sicarios, de descuartizar a humanos, mandar mensajes que aterrorizan a la gente, y empiezan los asesinatos, se empiezan a matar entre las bandas, asesinar entre las bandas, y lo que no se puede hacer es normalizar, que la gente diga, bueno, pues eso pasa todos los días. No, eso fue lo que pasó en México. Tiene que haber una cultura de la denuncia, una cultura del señalamiento y una cultura de cero corrupción, cero tolerancia. No puede haber hacerle la guerra al narco. Yo lo que diría, hay que combatirlo de manera decidida, de manera firme. Senador, pero yo veía la semana pasada, uno vive recibiendo información de México, en particular América, y veía que la presidenta Sheinbaum decía que ella descartaba retomar la guerra contra el narco. Es que la política que hizo López Obrador fue la política de la permisidad. O sea, imagínate, la política se llamaba abrazos y no balazos. Exacto. Entonces ahora imagínate andar protegiendo a los delincuentes, andar pactando con los delincuentes. No, a los delincuentes se les combate, se les aplica la ley. La ley es la ley y se les tiene que aplicar más a estos delincuentes que lastiman, que asesinan, que violan, que secuestran y que lastiman a las familias de nuestros países. Entonces tiene que haber una política de carácter. Por eso nosotros desde el PRI en México hemos señalado, hemos criticado duramente al gobierno de Morena, iniciando por López Obrador, por esta política de proteger y de pactar con el crimen organizado. Y puede sonar a lo mejor escandaloso la declaración que te digo, pero lo hemos señalado porque las agencias internacionales, medios internacionales, Cristian, han documentado la relación que tienen los políticos de Morena, del gobierno de Morena hoy, de López Obrador, y en su momento, cuando ganaron con Claudia Sheinbaum, de políticos vinculados al crimen organizado, gobernadores, legisladores, políticos de Morena que están imputados de haber hecho un pacto con el crimen organizado. Entonces no podemos permitir nosotros los mexicanos que quieran convertir a México en Venezuela. ¿Qué hicieron en Venezuela, Cristian? Y por eso hay que estar muy atentos. En Venezuela lo que hicieron primero fue engañar a la gente con propuestas inalcanzables, que se iba a resolver todo. Ganaron la elección. Después de que ganaron la elección, le dieron el poder absoluto a las Fuerzas Armadas, el control de los puertos, de los aeropuertos, de las aduanas. Después destruyeron el Poder Judicial, el control del Poder Judicial. Entonces, ¿qué hacen controlando el Poder Judicial? Judicializan la política y politizan la justicia. Entonces, de ahí se van contra los empresarios, de ahí persiguen a los medios de comunicación como lo han hecho, censuran, hay una gran censura en México y posteriormente, después pactan con el crimen organizado y el paso que sigue es meter a la cárcel a los opositores, meter a la cárcel a quienes participan en los medios de comunicación porque no piensan
de manera igual. Entonces es la dictadura y eso no lo vamos a permitir, lo hemos señalado, así nos cueste la vida. Nosotros y un servidor, Alejandro Moreno, no le tiene miedo ni al gobierno de López Obrador, ni al gobierno de Claudia Sheinbaum, ni a estos cínicos y corruptos de Morena, y los vamos a denunciar todos los días, así nos cueste la vida. Porque no es fácil enfrentar al poder, Cristian. ¿Cuánto tiempo le queda a Claudia Sheinbaum? ¿4 años? Terriblemente para el pueblo de México. 4 años. Sí, o sea, y vamos a seguir dando la batalla. Bueno, obviamente que sabe que una vez yo vivía en Arizona y tenía muchos compañeros de trabajo mexicanos. Y una vez uno me dijo, México, México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Cómo considera usted la relación entre Estados Unidos y México? Mira, yo te diría, hay que ser prácticos, pragmáticos. Tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros, México con Estados Unidos. En los gobiernos del PRI, como te dije, nosotros gobernamos más de 75 años en 2 ocasiones y estamos firmes. Somos un partido opositor, tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos gobernadores y vamos a seguir siendo oposición para ser una opción real, para construir coaliciones, consensos y presentarle una propuesta de país a las y los mexicanos. ¿Qué sí saben los mexicanos? Que el PRI pudo haber tenido muchos defectos, pero que el PRI tiene experiencia, da resultados y sabe gobernar. La relación hay que plantearla con claridad con Estados Unidos. Es nuestro vecino, es nuestro socio, es nuestro aliado, es nuestro amigo. La relación con Estados Unidos mientras estuvieron los gobiernos del PRI fueron no buenas, extraordinarias, porque hay que sentar las bases de una buena colaboración y cooperación. En el caso de México, ¿qué pide Estados Unidos? Estados Unidos dice, yo quiero ser socio, soy aliado y vecino tuyo, garanticemos juntos seguridad hemisférica, temas de migración, temas de narcotráfico, temas de terrorismo. ¿Qué se pide? Coordinación, cooperación. Tienen inteligencia, tienen equipamiento, tienen capacidad, la primera potencia económica y bélica del mundo, al lado de nosotros, bueno, hay que aprovechar para trabajar juntos y en equipo. ¿Qué quieren? Confianza, certeza. El tema migratorio, la migración no se detiene, la migración se regula, se ordena. ¿Y qué necesitas en un país? Que haya orden, que haya responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad. Entonces, en la última cosa, que es el tema económico, Estados Unidos, ¿qué quiere? Competitividad y apertura en la competencia económica que fortalece a México. Entonces, es fácil la relación. Por eso el PRI y un servidor, los gobiernos priistas han sido gobiernos confiables, que dan confianza a la relación que tuvimos con Estados Unidos históricamente. Claro, porque finalmente ya estamos entrando a la fase final, la recta final de la entrevista. Acá, obviamente, hay relaciones internacionales. México es un país que se conoce por acoger a exiliados políticos. Hubo muchos chilenos que se fueron. La familia del presidente Allende llegó, ¿cierto?, a México para no ir tan lejos. Pero ahora México tiene rotas las relaciones diplomáticas con Perú, justamente por un asilo. ¿Cómo se explica eso? Mira, es la impericia, la incapacidad, la falta de experiencia, de compromiso en la política exterior. Como nunca, la política exterior de México ha sido mancillada, ha sido lastimada. México presumía, era su orgullo, la política exterior, en 3 puntos básicos, Cristian, basados en una gran doctrina, la doctrina Estrada, de gran trascendencia para nosotros: autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de conflictos. Eso es la principal herramienta básica para la política exterior: respeto, colaboración, integración. Pero imagínate nada más el gobierno mexicano, en las 10, todas las embajadas son importantes, pero digamos las 10 embajadas más grandes, más importantes en relación, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia, ¿no?, España, tienen a puro representante político, no tienen la política del servicio exterior de carrera. Entonces hay ocurrencias, no hay esa relación que fortalece a las naciones de respeto, de capacidad, más allá de lo ideológico. Entonces tú ves al gobierno de México criticando al gobierno de Perú
pero no hace ningún comentario de Nicaragua y de Venezuela. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Y algo pasa. No, es increíble que suceda eso. Yo soy chileno y leo las noticias que me llegan de México, veo que rompen relaciones por haber asumido el asilo, ¿cierto?, de una primera ministra de Pedro Castillo. Y me acuerdo del 2000, hace 2 años atrás, cuando asaltaron la embajada de México en Ecuador. Sí. Esas cosas uno no las veía. Están rotas las relaciones con Ecuador también. O sea, ¿hasta cuándo México se pelea con el resto del mundo? Lo que nosotros hemos impulsado, Cristian, es que a nivel geopolítico global, las naciones tienen que jugar con el concierto internacional. ¿Cuál es el concierto internacional? Principios básicos, democracia, respeto al Estado de Derecho, la doctrina Cárdenas, decisión, y lo que necesitamos es construir con las naciones. Y en este momento México no solo vive el peor momento en su política exterior, es un país enorme, bello, tan grande que se ha aislado, que hemos perdido competitividad en muchísimos sectores, que hoy México es conocido en el mundo por los nombres de los criminales y del crimen organizado, y no por sus maravillosas zonas arqueológicas, turísticas, por su potencia económica. Y lo que queremos nosotros es que verdaderamente haya un cambio enfocado en crecimiento y desarrollo. Mira, Cristian, yo tengo 50 años, aunque parezca de 20, así como los chavos que están acá, pero me ha tocado desde hace 35 años hacer política. He sido legislador, he sido gobernador, diputado, senador, pero lo importante de un político es tener palabra, es ser congruente y cumplir. Hablarle a los ciudadanos, comprometerse con lo único que puede hacer un político, que es cumplir lo que se compromete y estar cerca de la gente. Eso es lo importante. Por eso para nosotros, más allá de las ideologías, lo que importa son los resultados. Lo que importa es quién te da ese apoyo. ¿Buscarás ser presidente de México? Mira, siempre en nuestro país, como bien sabes, en México la elección es cada 6 años. En otros países es de 5, de 4 años, puede haber una reelección. En México es de 6 años la elección. Habrá elección presidencial en el 2030. Estaremos en una muy buena edad, 54, 55 años, en plena madurez política, con mucho ánimo. Yo hago mucho ejercicio todos los días. Nos contagiamos de ese ánimo de la juventud, de la experiencia, del trabajo con las mujeres, pero sin duda es una posibilidad siempre en el escenario, no fácil. Tendremos que pensar en el país, porque los políticos debemos de pensar antes en nuestro país que en nuestros partidos. Entonces, en México siempre les digo, antes de ser priistas, panistas, emesistas o de cualquier partido político, somos mexicanos. Hay que defender nuestra patria, hay que defender la democracia, hay que defender los derechos, hay que defender las libertades y hay que actuar con decisión y determinación. A un político lo eligen para tomar decisiones, no para andar buscando con quién queda bien, porque muchas veces las decisiones no son populares, pero son las correctas. Napoleón decía que cada cadete en su morral, en su mochila, lleva el bastón de mariscal. Es decir, que todo político le gustaría ser presidente de la República, y está bien porque a eso se dedican. Si de usted dependiera y tuviera que asumir eventualmente antes del mandato presidencial, hay protestas que hacen caer gobiernos. Hemos visto gobiernos en Argentina donde los presidentes salen en el helicóptero. Acá en Chile estuvimos en una situación muy complicada para el estallido social. Se resolvió institucionalmente, pero solamente cerrando la entrevista, ¿cuáles son las urgencias que, si usted dependiera, le pondría a un gobierno de emergencia en México? 3 puntos fundamentales. En México lo conozco muy bien. Lo hemos recorrido. México es un extraordinario país, como te decía. Tenemos 31 entidades federativas, la Ciudad de México también, que es importante. Tenemos un país de más de 130 millones de mexicanos, un país de más de 2.500 municipios que recorremos, que nos permite como presidente del partido, como senador, recorrer. Yo creo que el tema urgente es resolver el tema de la seguridad.
la paz y la tranquilidad para las familias mexicanas. Las familias mexicanas no pueden vivir en la zozobra. Las familias en cualquier país del mundo no pueden estar pensando que si su hijo sale a la calle, va a la escuela o va a su trabajo, que a lo mejor no regresa. Eso no puede suceder. Hay que resolver los temas de seguridad de fondo, hay que combatir a los criminales, al crimen organizado, se le combate, se le castiga y no se pacta. Y quien pacte con el crimen organizado debe de estar en la cárcel. Así debe de ser. Y obviamente nosotros comprometidos con el tema económico, generar oportunidades. Hoy hay retos tan importantes, Cristian, la inteligencia artificial, la 5G, la 6G, las nuevas tecnologías, la diversidad del mundo, la ciberseguridad. Yo hoy presido la Comisión de Ciberseguridad en el Senado de la República. Tenemos el trabajo de inteligencia artificial porque hoy un software hará el trabajo de 10, 15 abogados o de 10, 15 contadores. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aprovechar y estar en esta oportunidad. Hay que generalizar el conocimiento, que las y los ciudadanos tengan oportunidad de prepararse, de ser mejores, de estudiar, de capacitarse, de salir al extranjero, que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de salir adelante. Es el modelo educativo importante. Usted es presidente del PRI, un partido histórico, 75 años mencionó que gobernaban. Vargas Llosa alguna vez lo tituló como la dictadura perfecta. ¿Por qué dejó de gobernar el PRI? Porque hay que hablarlo, mi querido Cristian. Nosotros, algo que le pasa a los políticos es que luego los políticos quieren ser políticamente correctos. Y hay una crisis. Con Vicente Fox sí, mira, terminó, ¿no? Hay una crisis en el sistema de partidos, pero no solo en Chile o en México, es a nivel mundial. ¿Para qué estamos los partidos políticos? ¿Para qué servimos los partidos políticos? Pero sobre todo, ¿para qué les sirven los partidos políticos a la gente y los políticos? Entonces, tenemos que fortalecer el sistema de partidos, tenemos que generar opciones, instrumentos, herramientas, no solo leyes, más leyes para el acceso al poder, que son muchas, sino leyes en el ejercicio del poder. ¿Cómo van a cumplir los políticos lo que se comprometieron para ganarse el voto ciudadano y cumplir? Entonces, en ese gran reto, en eso que tenemos, tiene que haber congruencia, tiene que haber responsabilidad. ¿Y por qué perdió el PRI? ¿Por qué perdimos la presidencia de la República? ¿Por la soberbia? ¿Por la arrogancia? ¿Por permitir los actos de corrupción y no sancionarlos al interior del partido o de miembros de nuestro propio partido que estaban en el gobierno? El alejarse de la gente, el hacer política desde el escritorio y no en el territorio, no escuchar a la gente en las calles, en los barrios, en los pueblos. Y entonces eso lo hemos cambiado. Eso fue en el 2000. Claro, perdimos del 2000. Disculpa si no ubico tanto Viene Vicente Fox, Peña Calderón, Nieto, 2 años, Calderón. 12 años. Ellos ninguno son del PRI. Luego Peña, el presidente Enrique Tampoco. Peña, sí, es del PRI, gobierna del 2012 al 2018. Claro. Y luego gana Morena el gobierno de López Obrador. Entonces en México hemos tenido la alternancia del gobierno. Hoy la gente que tiene claro dice los priistas, y eso lo digo mucho, los priistas no son perfectos, pero tienen experiencia, dan resultados y saben gobernar. Estos sí saben gobernar. Entonces los políticos no están para aprender, Cristian. Los políticos están para dar resultados. ¿Qué necesita hoy Chile? Como cualquier democracia que se va consolidando, que se va fortaleciendo, que va a construir un gobierno de integración, un gobierno de convocatoria, un gobierno de todos, ir con los mejores. Mi abuelo siempre me decía, el problema, mijito, no es ser tonto, es rodearte de ellos. Rodéate de inteligentes y hasta lo tonto te quitan. Entonces, Chile demanda a las y a los mejores chilenos para gobernar, para tomar decisiones. Hombres probos de resultados, comprometidos, con determinación y con decisión. Eso es lo que va a ayudar a tener un mejor gobierno, a que haya un mejor servicio público, a que se aplique la ley, que se aplique la Constitución, que se respeten los derechos de las y los ciudadanos. Y por eso nosotros en México lo estamos impulsando. Impulsar la formación básica de un político, que es lo esencial. Tener palabra, ser congruente y no fallarle a la gente.
Alejandro Moreno Cárdenas, senador de la República de México, presidente del PRI. Gracias por esta conversación, por esta entrevista. Nos paseamos por diferentes temas, pero no puedo no preguntarle con qué recuerdos se va de Chile y cuál era la relación que tenía antes de esta visita. Viene nuevamente para la segunda vuelta, pero con qué imágenes, qué sabores se queda de nuestro país. Mira, te diría, es la tercera vez que estoy aquí en Santiago de Chile, que he estado en Chile. Es un país maravilloso. Yo quiero terminar diciéndote que me siento muy privilegiado de conocer la historia chilena, que las y los chilenos son un pueblo guerrero, un pueblo luchador, un pueblo con tesón, con talento, con talante, echado para adelante, que han puesto por delante siempre lo mejor para su país. Y yo creo que después del regreso a la democracia, ustedes dieron un paso fundamental, una lección de política, porque en la política todos tienen que ceder cuando es por el país. Hay que poner por delante el país. Yo tengo el privilegio de tener amistad con muchos chilenos, con chilenas, hombres de trabajo, como te he dicho, con carácter, con gallardía. Y sé que lo mejor para Chile está por venir. Yo sé que Chile va a tener un gran presente, pero va a tener un mejor futuro, que las y los chilenos van a decidir ahora el 14 de diciembre, que van a decidir bien, porque lo que quieren es que haya desarrollo, que haya crecimiento. Como ustedes tienen el tequila, yo les recomiendo algunos vinos, no sé si toma vinos son muy conocidos, son muy buenos. Coma también un mote con huesillo, que es un jugo que tenemos nosotros, y un costillar de cerdo, son muy ricos ahí. Sé que tiene que almorzar pronto, así que le hago esas recomendaciones. Muchas gracias, senador. Te agradezco mucho, Cristian, muchas gracias. Interesante conocer también las posturas de otros parlamentarios. No, y ahora cuando vengamos, voy a regresar para la segunda vuelta, ¿por qué no hacemos un conversatorio? Ahí, bueno, obviamente. Estaría excelente, de política regional, ya sabes. Están pasando cosas en América muy Latina. Importantes. Así que próxima vez puede ser también una conversación más global. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. 48 minutos de conversación con el senador de la República de México, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. Gracias. Moreno. Nos ven la próxima semana. Muchas gracias.